saludo a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y, como decía esta mañana, para mí es un placer siempre venir a México y, en vez de que me sacrifiquen con un cuchillo de obsidiana por las maldades cometidas por los españoles durante la colonia, me invitan aquí a compartir con ustedes reflexiones y siempre es un placer, pero no puedo, como siempre, dejar de recordar que quizá ustedes, por eso de la venganza de Moctezuma, no sé si se han portado bien o quizá hayan exagerado, mandándonos a España a Peña Nieto, a Calderón y a Salinas, lo cual es quizá exagerado, quizás un elemento exagerado de su venganza. Bueno, vengo con una camiseta palestina porque estar hoy con Palestina es estar con la dignidad de los pueblos. Y en nombre de esa dignidad, hoy Gustavo Petro le ha dicho a los israelíes que si para llevarse bien con ese gobierno genocida hay que abrazar el asesinato del pueblo palestino, que no cuenten con la Colombia actual y seguramente han roto relaciones diplomáticas. Y tiene mucho que ver con lo que venimos aquí a discutir, porque tenemos que explicarnos por qué la extrema derecha europea, que siempre ha sido antijudía, que ha tenido siempre un discurso muy crítico con los que supuestamente mataron a Jesucristo y que ha formado siempre de ese imaginario de que había un contubernio, una gran conspiración internacional dirigida por judíos, donde estaban los bancos, donde estaba Soros, y de repente nos encontramos con que la extrema derecha abraza a Israel. Y no es comprensible sin más, a no ser que entendamos que estamos en un momento de la historia donde están pasando cosas raras, donde seguramente la crisis del modelo neoliberal, ese modelo que está moribundo y que va a morir matando, está generando extraños compañeros de cama. Y que tiene que ver seguramente con que lo que hoy representa el gobierno de Israel es lo que querrían las extremas derechas poder hacer en sus diferentes países. Y que esa condición de Israel colonial, racista, nativista, neoliberal, violenta, con un Estado de Derecho construido sobre la base del derecho penal del enemigo, con un ejército para la represión. Todos esos elementos son los elementos que soñarían en España, nos lo va a contar Cristian, pues la extrema derecha francesa, en España Abascal, en Italia, por supuesto, Salvini, es decir, todas esas derechas que tienen en la cabeza el sueño que antaño tuvo el apartheid en Sudáfrica. Porque no nos olvidemos, que es una cosa que a veces no se repara, que los grandes padres del modelo neoliberal, Hayek, como el gran teórico, y Milton Friedman, como el segundo gran teórico, siempre alabaron a Sudáfrica y llegaron a decir lindezas como que la democracia no era para los negros. Y entonces estas justificaciones de los padres del modelo neoliberal, que hoy abraza, ya digo, Netanyahu, y que aprovecha para tener problemas internos, para intentar desviar la atención con el genocidio palestino, está marcando cuál es el compromiso que tiene la derecha y la extrema derecha con la democracia. Y por eso ya les digo, tener claro lo que está pasando en Palestina es entender que están deseando para nosotros aquí los Verástegui o en España los Abascal o en Francia pues las diferentes extremas derechas de Le Pen, Zemmour y demás. Dicho esto, me interesa mucho compartir con ustedes un par de reflexiones porque no es tan evidente lo que está pasando. ¿De dónde demonios viene la extrema derecha? ¿Por qué la extrema derecha ha terminado devorando a las derechas? Fíjense ustedes que la democracia cristiana, que era tan fuerte en Brasil, es derrotada por Bolsonaro, desaparece. La democracia cristiana chilena, que era tan importante, es arrasada por Kast, un tipo que defendía y que sigue defendiendo la dictadura de Pinochet.
Y entonces voy a plantearles 2 o 3 ideas para que se las lleven ustedes, porque creo que es un marco teórico para intentar entender qué demonios está ocurriendo. Es muy importante que empecemos a recordar la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la que dice que toda acción genera una reacción. Y tenemos que aprenderlo esto. El modelo neoliberal tiene una parte de reacción a cosas que estaban pasando en el mundo. Y tenemos que entenderlo, porque si no, queremos que las cosas salen de la nada y no es verdad. La naturaleza no da saltos. Yo planteo que siempre nos construyen nuestros enemigos. O sea, siempre hay una reacción a lo que ocurre. Y les invito a que se graben ustedes una frase de un gran heterodoxo. Nos interesan en el siglo XXI los heterodoxos. Siempre repito cuando vengo aquí una frase de un filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela, un filósofo venezolano, Ludovico Silva, que decía que si los loros y los papagayos fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. No nos interesa mucho esa ortodoxia porque no nos da luz para lo que está ocurriendo. Fíjense que, no tiene que ver con esto, pero aunque sí indirectamente, que uno de los grandes problemas de la acumulación primitiva de capital que produjo el desarrollo capitalista y la revolución industrial fueron el trabajo gratuito de las mujeres, y eso Marx no lo vio. Lo tuvieron que ver feministas como Silvia Federici. Y por tanto, esa lectura de Marx como si fuera poco menos que Nostradamus no nos interesa, y les aseguro que si Marx levantase la cabeza, nos patearía el trasero por seguir leyéndolo como si fuera poco menos, no sé, que una Biblia. Cuando Marx lo que nos exigiría para entender realmente el marxismo, su metodología, es hacer análisis del siglo XXI. Estamos mirando todavía problemas del siglo XIX, cuando hoy la opresión, hoy la pérdida de emancipación la tenemos a través de los drones que no se ven, de los algoritmos que no se ven, de la inteligencia artificial que no se ve. ¿Y dónde está la izquierda dando respuestas a estas cosas? ¿Dónde está la izquierda siendo capaz de plantear un programa del siglo XXI con respuestas a las amenazas que implican estos asuntos? No estamos. Y seguimos leyendo a Rosa Luxemburgo, que si se levantara de la tumba nos patearía el trasero por seguir leyendo a Rosa Luxemburgo y decir, dejad de leer esto. Fíjese que cuando Marx habla de asaltar los cielos, cuando habla de la Comuna de París, él está entendiendo que los comuneros están pidiendo la separación de la Iglesia y el Estado, por cosas incluso de salud pública, porque la guerra franco-prusiana, que moría muchísima gente, no los podían enterrar hasta que la Iglesia no lo autorizaba. Y se pudrían los cadáveres y generaban enfermedades. Y decían la gente de sentido común, pero habrá que enterrarlos aunque la Iglesia no haga un funeral católico. Y la Iglesia, no, porque no querían perder su poder. Y por tanto, ese asaltar los cielos era pelear contra los que en ese momento mandaban, que era la Iglesia. Pero hoy tenemos que asaltar los algoritmos. Hoy tenemos que asaltar el Big Data. Tenemos que asaltar la inteligencia artificial. Se ha aprobado recientemente una ley en la Unión Europea que obliga a las empresas a compartir con los sindicatos los algoritmos. Porque si no, una empresa te aplica un algoritmo para despedirte, para darte una escala salarial diferente, y los sindicatos, ¿qué hacen? ¿Citan a Rosa Luxemburgo? ¿O tienen que decir, no, quiero saber cómo es el algoritmo para poder pelear las peleas del siglo XXI? Bueno, todo esto era porque estaba planteando que hay una frase de un heterodoxo que es Walter Benjamin, un tipo bien interesante, que planteó, fíjense ustedes que de la época actual, Walter Benjamin dijo que hay un principio marxista que dice que siempre hay una línea del tiempo, una flecha del tiempo. Y en esa flecha del tiempo siempre esclavos contra señores, siervos contra amos, burgueses contra aristócratas, burgueses contra proletarios, y al final llegaría al socialismo, en una suerte de línea recta. Y por tanto, ese planteamiento marxista lineal implicaba que acelerar las contradicciones implicaba que se acercase el paraíso socialista. Y Walter Benjamin dice, cuidado,
porque acelerar las contradicciones empeora las condiciones de vida del pueblo y en vez de venir el socialismo, a lo mejor viene el fascismo, como ocurría en los años 30. Y viene muy al caso esto que planteó de Walter Benjamin, porque ahora mismo ocurre algo similar. El empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares no sale por la izquierda en muchos países, sino que sale por la extrema derecha, que tenemos que entenderlo. Por tanto, cuidado con eso de incrementar las contradicciones, porque a lo mejor nos sale el tiro por la culata. Bueno, Walter Benjamin decía, fíjese qué frase inteligente, decía que detrás del auge de la extrema derecha siempre hay un fracaso de una revolución de izquierdas. Repito, detrás del auge de la extrema derecha siempre se está expresando el fracaso de una revolución de izquierdas. ¿Qué significa esto? Y esto es el corazón, planteo esto y te dejo la palabra y luego seguimos. Cristian, fíjense, porque esto es muy importante. Esta mañana lo contaba con el caso de Italia y el ascenso del fascismo. ¿Cómo es posible que 200 fascistas en Italia con Mussolini en el año 19, en el año 23 arrasaran con ese país y ganasen y lo gobernasen durante 20 años? Pues uno de los principales culpables fue el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista era enormemente bocón, amenazaba, decía, sobre todo al calor de la Revolución del 17, decía, no, vamos a colgar a los empresarios del campanario y luego no hacían nada. De hecho, Gramsci y una parte del Partido Socialista se van del Partido Socialista y montan el Partido Comunista porque los socialistas no hacían nada, pero amenazaban. ¿Y qué implicó eso? Que las amenazas hicieron que los empresarios y sobre todo los terratenientes contrataran a los escuadristas, que eran gente del ejército, para que les defendieran en caso de que les atacasen los socialistas. Pero como los socialistas no atacaban y se aburrían, fueron ellos, los escuadristas, los que empezaron a atacar a los socialistas y atacar las casas del pueblo y las imprentas. Y ahí, ante la ausencia de respuesta de los socialistas y del pueblo, los fascistas subieron. Ahí podemos sacar enseñanzas. La historia es verdad que no se repite, pero decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima. Es decir, hay cosas que se parecen. Entonces, fíjese la frase importante de Walter Benjamin y cómo nos ayuda a entender qué está pasando hoy con la extrema derecha. Si tú amenazas, toda acción genera una reacción. Y si tú amenazas, la derecha se va a armar contra ti. Todo auge de la extrema derecha expresa el fracaso de una revolución de izquierdas, porque si la revolución de izquierdas triunfa, tú paralizas la respuesta de la reacción. Pero si tú fracasas en la construcción de una alternativa revolucionaria, vas a hacer que la derecha tenga una ocasión. Y cuidado, una revolución no tiene por qué ser violenta. Una revolución es cuando lo imposible se hace posible. Una revolución es un momento histórico cuando las contradicciones se resuelven a favor de las mayorías. Una revolución es un momento donde se redistribuyen las posibilidades de vida. Decía Lula que una revolución en Brasil era comer 3 veces al día. ¿Por qué les planteo todo esto? Porque la noche que ganó aquí la 4T las elecciones, esa misma noche ya estaba la derecha mexicana conspirando para intentar tumbar este gobierno. Igual que la noche del 14 de abril del 31, cuando ganó la Segunda República las elecciones, esa misma noche se reúnen sacerdotes, obispos, monárquicos, militares traidores, banqueros y falangistas para decir hay que acabar con la República. Y no hay que ser ingenuos. Siempre que gana la izquierda, la derecha empieza a conspirar para tumbar nuestros gobiernos, siempre invariablemente porque piensan que los gobiernos les pertenecen, piensan que los gobiernos son suyos. Entonces, si ellos nos tienen miedo y nosotros no hacemos nada, terminan tumbándonos. Por tanto, la tarea de gobierno, cuando gobierna la izquierda, tiene que estar encaminada a mejorar la vida de las mayorías para que esas mayorías no pequen con los cantos de sirena que les van a lanzar los de la derecha y los de la extrema derecha. Porque no hay cosa más horrorosa que los pobres votando a sus verdugos. No hay cosa más terrible
que la gente votando a los que les van a joder la vida, pero pasa todos los días, pasa hoy en Ecuador, es probable que pase en Argentina, pasa en España, en Madrid, donde la gente votaba a un partido que les ha estropeado el transporte público, la sanidad pública, la educación pública, las guarderías, y le han votado. Y le han votado también, y con esto termino, porque si la izquierda gobierna, por el hecho de gobernar asusta a la derecha y a los empresarios y a las élites y a las oligarquías, y no hacemos políticas para que la gente humilde entienda que ese es su gobierno y que le merece la pena defender a ese gobierno porque le ayuda a mejorar la vida, esa gente no nos va a votar. Y esa gente va a escuchar las mentiras de esa élite que sí que quiere hacer una propuesta de extrema derecha porque le beneficia. Y es comprensible que la gente rica vote a la extrema derecha. Lo que no es comprensible es que lo voten los trabajadores, las trabajadoras, la gente humilde. Y eso, insisto, tiene detrás, expresa un problema de la izquierda que no se atreve a hacer las políticas que corresponden. Y aquí saquen ustedes las lecturas necesarias también aquí en México. Porque no me canso de decirlo, saben ustedes, se lo digo a mis alumnos, la diosa de la ciencia política es Casandra. Casandra en la mitología le pide a Apolo que le conceda el don de la adivinación, de poder ver el futuro. Y Apolo le dice que sí, pero a cambio de empiernarse. Empiernarse quiere decir lo que ustedes están pensando. Entonces, Apolo le concede esa capacidad de predecir el futuro y cuando va a cobrar la parte que le corresponde, Casandra le dice que no quiere acostarse con él y Apolo, enfadado, le escupe en la boca, condenándola a que todo lo que salga de su boca sea escuchado como una mentira. Y la maldición de Casandra es saber lo que va a ocurrir, pero que no la crean. Saber que si vas a rescatar a Helena va a ser el final de Troya y su dolor es saber lo que va a pasar y que nadie le haga ni maldito caso. Yo llevo mucho tiempo diciendo que aquí ustedes, por fortuna, y por eso ahora mismo, igual que en los 70 fue Chile, igual que en los 2000 fue Venezuela, hoy la vanguardia de la izquierda latinoamericana es México y la 4T. Son ustedes. Pero no sean ingenuos. Los que son ingenuos no son antepasados de nadie, porque se los comen los depredadores. Igual que le pasó al Chile de Allende, igual que le pasó a la Venezuela de Chávez, aquí están intentando que pase lo mismo, porque es el ejemplo de México no puede prosperar. Y por tanto van a poner todos sus esfuerzos para que esto fracase. Por fortuna, ustedes tienen la memoria fresca de lo que eran los gobiernos anteriores. Y eso ayuda. Y además tienen un liderazgo muy espectacular con Andrés Manuel. Pero Andrés Manuel se va dentro de muy poco tiempo. Se va dentro de muy poco tiempo. Y por eso va a hacer mucha falta, mucha conciencia popular para que Claudia, que va a ser la presidenta de este país, pueda, a su vez, hacer su tarea teniendo el apoyo sostenido. Pero les decía que no nos engañemos, la derecha y la extrema derecha mexicanas están conspirando para el momento de debilidad del cambio intentar asestar un golpe duro. Déjenme decirles, para terminar, porque digo que voy a terminar y no termino, es que los españoles tenemos con los franceses algo después de 1808. Entonces estamos ahí como que no. Hablando de franceses, Marcelo Ebrard decía que me enfadó mucho cuando Marcelo empezó a presentar en la discusión de los corcholatas unas propuestas que eran propias de Bukele y no eran propias de la 4T. Y esas propuestas lo que tenían detrás es que el momento actual, la construcción de incertidumbre, la inseguridad que genera un momento vital donde no sabemos qué va a ocurrir dentro de 5 años, hace que mucha gente ante ese miedo apueste por salidas securitarias y le guste el discurso de los Bukele, como está ocurriendo en El Salvador, que la gente sacrifica su libertad y su madurez por estar vigilados y acabar con las maras. Bueno, pues cuidado,
Porque ese tipo de discursos hacen que una parte de la gente que hoy está con la 4T pueda escuchar los cantos de sirena de esa gente y caminar hacia posiciones de extrema derecha. Pese a que ustedes hoy estén bastante blindados, por lo que decía, por la memoria que tienen ustedes de lo que han sido los gobiernos anteriores, porque todos los días nos enteramos de barbaridades, que si García Luna, que si Peña Nieto, que si Calderón, y si encima tienen ustedes un liderazgo como el de López Obrador, que no pasa una, pese a que los asesores le dicen, no, cede con eso, y él dice, no cedo, porque si cedemos nos comen el bocadillo. Y tiene una inteligencia López Obrador de saber que en este momento histórico, cuando tú cedes a las posiciones de la derecha, vas por mal camino. Y esa es una reflexión, ahora seguramente Cristian va a contar algo, que tenemos que hacer, y tienen que ser los militantes de la izquierda quienes tomen la decisión, porque a veces cometemos el error, y eso alimenta el crecimiento de la extrema derecha, de lo que dice el lema ese de aullar con los lobos para que no te devoren. Y nos ponemos a aullar con los lobos, nosotros corderos, para que no nos devoren. Y te devoran igual. Y de repente dices, no, voy a buscar un candidato que sea un poco de derechas porque así hago que no gane la derecha. O sea, nos hacemos de derechas para que la derecha no gane, pues vaya acuerdo. Vaya avance que hacemos. Vaya avance que hacemos. Por tanto, esto no es tan sencillo tampoco, porque hacemos política para gobernar. Porque si no gobernamos nosotros, gobierna la derecha. Y ahí tenemos una tensión, Y ahí es muy importante que sea la gente la que establece hacia dónde queremos ir. Porque, insisto, si resulta que para ganar elecciones tenemos que ir entregando espacios a la derecha, apaga y vámonos. La conclusión de todo esto que les estoy contando es que son momentos donde hace falta mucha conciencia. Hay una frase de Gramsci que se repite mucho y hay dos frases de Gramsci que se repiten mucho, casi siempre mal, y que son las que nos tienen que dar herramientas para vencer a la extrema derecha. Una de las frases hace referencia a que frente al pesimismo de la inteligencia hay que oponer el optimismo de la voluntad. ¿Esa frase qué significa? Significa que es verdad que en los años 30, igual que ahora, ganamos los gobiernos, pero el poder lo tienen ellos. Y entramos en los gobiernos, como nos pasó a nosotros en España, perdemos la épica y le dejamos toda la incorrección política a la derecha. Y ellos, que son la derecha y que son el poder, que son empresarios como Donald Trump, son los que hacen el discurso antisistema. Y nosotros, que somos la izquierda insatisfecha con el modelo de democracia que tenemos, somos los que estamos defendiendo la democracia y defendiendo la división de poderes y que los jueces sean decentes y que los medios de comunicación sean decentes, mientras que la derecha, que se beneficia de estas democracias vaciadas, hacen trampas con los jueces, hacen trampas con los periodistas, hacen trampas con los policías, hacen trampas con lo que puedan. Es decir, hay un pesimismo de la inteligencia, porque ellos tienen el poder, tienen el dinero, tienen los bancos, tienen los medios de comunicación, tienen la jerarquía de la Iglesia, creen que el Papa es un comunista. Decía un imbécil en España el otro día en un programa de televisión, ese que dice que es Papa, porque si no eres de derechas no puedes ser Papa. Si no eres un reaccionario como Juan Pablo II, no puedes ser Papa. Entonces todas esas jerarquías son de ellos. Ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder. Por tanto, la pelea es muy desigual, es muy complicada. Y por eso decía Gramsci, al pesimismo de la inteligencia hay que inyectarle el optimismo de la voluntad. Pero el optimismo de la voluntad no es un libro de autoayuda. De esos que dicen que si tienes buena voluntad vas a curarte el cáncer. No me joda. El cáncer me lo curan hospitales públicos que me traten y me ayuden. No un maldito libro de autoayuda, sinvergüenzas. Entonces, en la discusión de Gramsci, lo que está planteando es que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Y la extrema derecha lo que hace es decir, veis, todos son iguales, todos roban, todos... Yo recuerdo un debate en España con un tipo del Partido Popular que tenía casos de corrupción y a nosotros nos inventan constantemente juicios, nos inventaban... Y entonces estoy discutiendo en televisión con un diputado del Partido Popular y me dice, sí, pero reconocerlo, vosotros también tenéis que... Que no, reconocerlo, vosotros robáis como nosotros, me dice el tipo.
¿no? O sea, dices, imaginaos, pero claro, en su discusión, pensar que todos somos iguales les beneficia, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Tomen nota, Gramsci cuando dice que hay que inyectar el optimismo de la voluntad, lo que está diciendo es que la voluntad es el pueblo consciente. Es decir, que la herramienta para luchar contra ese pesimismo de la inteligencia que lo convierte en todo tan difícil, ese optimismo de la voluntad, son las mayorías conscientes que entran en política. Ahí es donde podemos cambiar las cosas. Ahí en esos 30 millones de votos es donde se cambian las cosas. Ahí, llenando las calles de pueblo, es donde se cambian las cosas. Y termino de verdad. La segunda frase de Gramsci viene muy al momento actual, porque decía Gramsci que los momentos de crisis, y ahora mismo estamos en un momento de crisis, luego les cuento algo muy importante al respecto, estamos en un momento de crisis y decía Gramsci que los momentos de crisis son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y en ese momento surgen los monstruos. Estamos en un momento ahora donde lo viejo no termina de marcharse. No se terminan de marchar los viejos partidos, no se termina de marchar el Fondo Monetario, no se termina de marchar la economía financiera, no se termina de marchar la corrupción, no se termina de marchar la geopolítica norteamericana. Pero lo nuevo todavía no ha llegado y surgen los monstruos. Los monstruos son una guerra en Europa otra vez, en Ucrania. Es un amago de guerra en Nagorno-Karabaj. Los monstruos son otra vez los nazis en Israel. No habéis aprendido nada del Holocausto. Es decir, que un pueblo que ha sufrido tanto como el pueblo judío, que tenía que ser el abanderado del dolor, resulta que dice que lo mismo que decían los nazis de los judíos, son un Menschen, son inhumanos, son animales, y nos encontramos a Netanyahu, su ministro de Defensa, diciendo los palestinos son animales y como animales vamos a exterminarlos. Surgen los monstruos. Y por tanto, en este momento de crisis, donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar y surgen los monstruos, es un momento donde tenemos que inyectarle muchísima conciencia, muchísimo análisis, muchísimo diagnóstico a lo que nos está pasando. Porque la frontera entre caer de la derecha o caer de la izquierda es muy tenue y tienen la capacidad de engañar a nuestra gente. Metieron en la cárcel a Lula sin pruebas y una parte de la izquierda decía, algo habrá hecho. La conclusión, insisto, y por eso es maravilloso que estén este tipo de actos, es que cuando el pueblo se reúne a pensar y a discutir, se convierte casi en indestructible. La derecha siempre ha querido que se parlamentaricen los conflictos, siempre ha querido que los conflictos se lleven al Parlamento. Y nosotros le decimos, sí, queremos estar en el Parlamento y queremos hacer leyes, pero queremos estar también en las calles, porque en las calles es donde el miedo cambia de bando. Y solamente cuando el miedo cambia de bando, la izquierda tiene una oportunidad. Muchas gracias. Vale. Yo había preparado 5 minutos, porque éramos 6 personas. Y entonces conversábamos con Juan Carlos anoche, bueno, ¿qué hacemos en 5 minutos? Bueno, voy a dar prioridad a algo que a mí me gusta mucho en estos eventos, que tiene que ver con los intercambios, preguntas y respuestas y diálogo. Porque creo que uno tiene que escuchar. Es un periodo de escucha en urgencia. No voy a intervenir en nada de lo que dijo Juan Carlos porque estoy completamente de acuerdo. Yo quisiera llevarlo a algunas... No quiero ser depresivo, ni tener un discurso depresivo, pero quiero intercambiar con ustedes alguna idea en torno a lo que está pasando en Francia, en torno a lo que está pasando en Europa y cómo nosotros también estamos viendo alguna experiencia en América Latina, en África, en Asia, donde estamos
observando a esto que se nos ha ido invitando en este foro sobre qué está pasando con la aparición de este monstruo, por qué llega este monstruo con tanta fuerza que se llama neofascismo, fascismo. Entonces, lo hablo además desde dos lados. Tengo una ventaja de ser, por un lado, latinoamericano, profundamente latinoamericano. Nací y duré hasta los 17 años en Chile. Y después el exilio, después de su buen año de cárcel, era muy niño, me hizo llegar a Francia, y Francia en ese periodo era tierra de asilo. Decía ayer en un foro, discutiendo sobre Salvador Allende, me hacía pensar Juan Carlos recién, yo creo que él lo sabe, había una gran mentira de que el golpe de Estado se hizo para eliminar el proyecto comunista que tenía Salvador Allende, porque le habían dado una oportunidad de esta vía pacífica al socialismo, pero que las derechas habían dicho que no era el camino correcto. ¿Saben ustedes que después de 50 años, cuando se desclasifican los archivos de la CIA, sabemos que mismo antes de que Allende comenzara a gobernar, ya estaban planificando con toda fuerza su derrota, su destrucción, y con lo que vino con la cantidad de asesinatos, detenidos, desaparecidos, exiliados, inaugurando un ciclo de atrocidades y de instalación de un modelo que ustedes conocen como el modelo neoliberal. Chile, en el fondo los militares son el ejercicio para imponer, ahí está Milton Friedman, ustedes todos han escuchado hablar, y se instala esa palabra y ese modelo neoliberal. Bien, nadie hubiera pensado, cuando nosotros advertíamos en Europa, cuidado, que el neoliberalismo puede llegar, tan loco. ¿Cómo es posible privatizar nuestra salud, nuestra educación? Nosotros hemos luchado. Ustedes son del tercer mundo. Déjense de alarmar por escenarios que no existen. Y fíjense que mientras ustedes en los años 90 combatieron, llegaron lo que se llaman los gobiernos progresistas, profundizaron y derrotaron en cierta medida al neoliberalismo, se arrastró y se fue y llegó plenamente en Europa con atrocidades como, desde el punto de vista económico, ningún gobierno es autónomo de su propio presupuesto porque tiene un límite del 3% del gran programa y del lenguaje de la austeridad. Se han ido introduciendo cosas, que es lo que más me interesa en realidad, que después discutamos juntos. Austeridad. El gobierno de México tiene, y la lógica de la austeridad no es la misma que la lógica de Europa. No sé si tú te has dado cuenta que hablamos de dos palabras con sentido diferente. La austeridad aquí, el cuidar el presupuesto, ¿cierto? Tener un límite justo y correcto en los salarios. En Europa es completamente la destrucción del modelo de bienestar social, que por largos años se había instalado, desde el 45 a esta fecha. Entonces, para ir avanzando, el ejemplo francés, lo que les quiero contar de Francia, primero la ley de la Gran Europa. ¿Se acuerdan que el proyecto era por la paz? Era una Europa por la paz. Hoy día es una Europa completamente convertida en lacayos de la OTAN y por lo tanto también del imperialismo norteamericano y por lo tanto en factor de guerra, ¿ya?, y sumisión a las políticas neoliberales, las más terribles y abruptas que han tenido. Y les hablo de un país como el de Francia, con 8 millones de pobreza,
con más de 6,5 millones de personas cesantes, con miles y miles de jóvenes haciendo filas, largas filas, estudiantes universitarios para poder comer, y sobre todo indicando al extranjero como el enemigo que hay que combatir y el enemigo que hay que expulsar. Las fotos, las imágenes que me imagino todos ustedes tienen de Francia, estos últimos tiempos son muy trágicos. Esta cadena antimigrante, esto del enemigo interno que pasa a ser el árabe, el africano, sabiendo que somos todos absolutamente de una cultura universal, que ser negro es África, pero también es Francia, que ser árabe es árabe, pero también es Francia, que ser latino también es el proyecto, el gran proyecto de Bolívar, pero también es abrazar ese proyecto universal que todos hemos conocido, lo de la Francia universalista, France, égalité, fraternité y liberté. La destrucción absoluta del modelo de bienestar social, la privatización de todo, la elección en segunda vuelta de Macron, que es primo hermano de Macri, responde a una sola lógica: terminar de privatizar el tema de las pensiones, terminar de vender la educación pública, terminar de privatizar la salud. Él es solicitado de nuevo en un segundo mandato para terminar ese trabajo que había comenzado de manera tan despiadada. No crean que no hemos respondido, no crean que no hay un gran movimiento en lucha social y político. Ustedes siguieron los chalecos amarillos, ustedes han seguido el tema de la jubilación. En todos, si bien hemos aprendido muchas cosas, en todos nos han ganado por el momento. Implacables, sin escuchar la calle, con una represión salvaje, una infiltración absoluta de la policía en manos de la extrema derecha, con miles, centenares de jóvenes, adultos, cercenados con ojos, con brazos, presos masivamente en juicios que no duran más de 1 hora, 2 horas, y se transforman en 6, 8, 12, 18 meses de prisión cerrada. Esa Francia que ustedes jamás hubieran pensado que hubieran llegado a esa situación, corresponde y responde a una lógica instalada en todas partes del mundo con este modelo neoliberal. Estamos entonces, y aparecen estos monstruos que hablaba Juan Carlos, aparecen en contextos determinados, aparecen cuando no hay alternativa en modelo económico, en alternativa en modelo social, en alternativa política. ¿Alternativa a qué? Alternativa al modelo capitalista. Si nosotros queremos ser escuchados, si nosotros queremos ser tomados en serio en esta disputa y que se transforma o ellos o nosotros, tiene que ver con ser primero profundamente anticapitalista. Y anticapitalista significa presentar un modelo que lleve a la felicidad de nuestros pueblos y que nos lleve a la felicidad a cada uno de nosotros y no haga de nuevo sembrar esta utopía fundamental que nos hace levantarnos y acostarnos en la búsqueda de la felicidad. Había muchas cosas de la intervención de Juan Carlos que yo creo que están bastante claras, pero esto del cambio del chip, de pasar las experiencias de la socialdemocracia, ustedes las conocen, fracasadas, tú hablaste de la democracia cristiana, nosotros llegamos a una situación donde nos faltan 320.000 votos para ganar, pero donde desaparece completamente el Partido Comunista, donde el Partido Socialista francés histórico de Mitterrand es reducido al 1.3%, el Partido Comunista al 1.7%, y donde los verdes ecologistas al 3.2%, donde la alternativa de la Unión Popular, donde la alternativa de un programa que dice el futuro en común junto,
el futuro en común, juntos, llega al 23% porque es profundamente radical. ¿En qué es radical? Y yo creo que aquí hay una cosa fundamental en la lucha contra los fascismos, es ser alternativo radicalmente con propuestas que den cuenta de que si nos vamos por esa vía, tendremos la posibilidad de cambiar y vivir de otra manera. Y nosotros hemos sido muy claros en el tema de que es posible tener un proyecto alternativo a lo que se está viviendo con este modelo de producción salvaje, con esta crisis climática, con esta destrucción de la planeta. En todos los viajes que me toca realizar, a veces se nos dice, ustedes ahora están hablando de crisis ecológica, ustedes llaman a la no... ¿Cómo se llamaba el proyecto de sacar petróleo, de los modelos, del modelo del extractivismo? Yo creo que eso no está mismo ni en debate hoy día, visto la gravedad del planeta, de la crisis ecológica. Por lo tanto, cuando decimos cambiar de modelo, no hay ningún modelo que pueda seguir destruyendo la planeta bajo otro nombre, porque si no, significaría que es más de lo mismo. Necesitamos pensar juntos, porque las lluvias, porque la falta de agua, porque el comercio mundial del agua, porque la escasez del agua no hace diferencia derecha ni de izquierda. Cuando hay el tráfico, Chile es el único país, de hecho, que está inscrito en la Constitución que el agua es un bien privado, no es un bien común. Nosotros pienso que tenemos que actuar frente a esta brutalidad del modelo neoliberal que lleva en sí mismo su condena, porque se autodestruye a sí mismo. Es muy importante, pienso, de que la lucha por los bienes comunes, sean los temas, sean las tareas, sean las acciones que a nosotros nos mueven. Quiere decir que la lucha del agua por el agua, la lucha como bien pública, por ejemplo, del agua, es una lucha tan revolucionaria como cualquier otra de los que del pasado decían. Y eso porque es fundamental. El COVID, que todo el mundo decía, sí, vamos a cambiar, esto nos enseñó que este modelo de producción no puede ser, que comer huevos completamente contaminados, pollo, carne completamente lleno de anfetamina, antibióticos, era lo que había producido el COVID, ¿cierto? Este desencuentro, este desequilibrio, y que por lo tanto, nunca más vamos a hacer todo. Y aplaudíamos a las 6 de la tarde al cuerpo medical, generándole agradecimiento porque era el que nos salvaba frente a la vida. Termina el COVID y nos damos cuenta que los mismos de siempre han hecho 10.000 veces más negocios, hasta con nuestras máscaras, hasta con los tubos para respirar. En Francia, los Estados Unidos robaban China y se peleaban las máscaras para que cada uno era el sálvase quien pueda. Este país de Ecuador, que vuelve a optar por un gobierno de derecha, al parecer, vuelve a optar por un gobierno de derecha, fue el más maltratado en el tema del COVID, y aún así vuelve con fuerza esas derechas que logran manipular, que logran sacarnos de lo que es el punto fundamental, en mi opinión, que es nosotros mismos construir una conciencia, hay algo de muy fino que el neoliberalismo nos metió a cada uno de nosotros, es la individualización total del ser humano como un éxito. Decir que el camino de la autonomía de cada uno estaba dado por la posibilidad de ser cada uno su propio empresario, de poder ser cada uno el victorioso que va a ganar dinero bajo las condiciones y criterios de competencia, de performance, de desempeño,
de el ser exitoso, autónomo, incluso libre, ese es el que sálvese como pueda, todos contra todos, y no importa el otro. El COVID, que nos había dado una posibilidad de llegar a reconocerlo en el otro, rápidamente estamos en la misma situación, porque el modelo no se ha criticado, porque el modelo no ha cambiado, porque no tenemos alternativa frente a esa voracidad de ese modelo. Entonces, hay un cambio epistemológico que nosotros realizamos a través de nuestro programa, es que el actor fundamental se llama pueblo. Dejó de ser la clase obrera, porque la clase obrera ha sido completamente la desindustrialización, por lo hipertecnológico, destruyó, en el caso francés, toda la industria. La clase obrera, los sindicatos que eran motores, líderes de cambio, eso ya no está. Nosotros hablamos del actor fundamental pueblo. ¿Quiénes? Jóvenes, mujeres, cesantes, hombres, todo el que participa de una u otra manera en el cotidiano de construir humanidad. Y cuando nosotros hablamos de la lucha por la defensa de los bienes comunes, estamos tratando de explicarnos que la subida de combustible, que el pasaje de $1 más en Chile, que el tema de la benzina en Ecuador, el tema de la benzina en Libia y que produjo revueltas sociales, tiene que ver con que la gente no puede seguir soportando esto, que los bienes comunes se transformen en lucro, ¿ya?, y en ganancia para unos pocos y no para la mayoría. Son los motivos de la revuelta. Entonces hay temas, visto la degradación del modelo, que nos pueden unir y que nos pueden poner en una línea común de conciencia y de lucha. Francia hoy día, en este momento, está cobrando 135 € a toda persona que manifiesta por Palestina. Está prohibido, desde que empezó el conflicto, cada persona que va a manifestar tiene que pagar 135 € y si es periodista se lo llevan preso, porque es más importante a los periodistas llevarlos presos. Leía en los testimonios mientras estaba acá que decían a este que es periodista llévenselo porque lo hemos visto varias veces filmando. Sin embargo, el otro mundo apaga las luces de la Tour Eiffel, prende con los colores de Israel y celebra solamente un solo lado en creando la división y la pérdida absoluta de lo que había sido nuestra Francia, que era una voz para la paz, una voz no alineada, una voz que llamaba a reconocer los dos estados. Francia hoy día participa activamente en la guerra de Ucrania y de Rusia. Los presidentes, todos, primer ministros, presidentes, sobre todo en la Unión Europea, todos se han convertido en hombres de negocios vendiendo. ¿Quién vende el tanque, el misil, el supersónico, el avión el menos barato para poder comprárselo? Es lo que están haciendo. Ustedes saben que cuando estamos hablando de paz y de una diplomacia de los pueblos, ellos están destruyendo la diplomacia porque ya el gobierno de Macron ha decidido terminar con embajadores y hay el proyecto entonces de nombrar grandes líderes activos. Aquí estaría seguramente el líder de Casino, creo que, o de Renault. Ellos serían los que llevarían los intereses a representar los pueblos, porque el modelo es vender todo lo que esté en nuestras manos. Ahora bien, no sé si estoy claro en esta parte. Juan Carlos, ¿me sigue? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con las izquierdas? ¿Qué pasa? Que por un lado, alerta, alerta, que camina la espada por América Latina y nos están pateando a todos, instalando gobiernos de extrema derecha. ¿Quién no está entendiendo o qué se está entendiendo? La ola progresista. Si en Ecuador gana la derecha, si llega este fallo, invención de el Milei, uno dice, ¿de dónde salen estos personajes? ¿Quién los produce? ¿Cómo llegan?
¿cierto? ¿Cómo llegó Marine Le Pen? El papá primero, que decía que era un detalle de la historia, ¿cierto? Los crematorios. Después llegó la hija, instalaron a otros. ¿Cómo llegan a hacer consenso de que ellos son la salvación porque portan en ellos una alternativa que va a ayudar a los pueblos, que va a ayudar a los más pobres, a los más oprimidos? ¿Por qué no se nos ocurre buscar, rastrear, investigar nosotros y saber quiénes son cada uno y qué están presentando? Aquí hay algo del chip que me interesa que podamos debatirlo, el chip que nos cambiaron y que nos hicieron creer de que la dictadura de nuestros deseos y de nuestras necesidades estaba dada por esto. Y que hoy día, si esto no existe, si esto no lo dice, no es verdad. Si esto no lo hace partícipe de todo nuestro deseo, no es válido. Hay un despojo. Tuvieron que despojarnos de la capacidad de reflexionar, de actuar, de pensar, y este modelito neofascista nos pone líderes, nos pone gurús, nos pone movimiento que se supone que tenemos que seguirlo. Nos dicen patria, nos dicen orden, nos dicen moral, nos dicen familia, nos dicen religión, como los verdaderos valores. Y encontramos la discusión sobre el tema del aborto y encontramos de nuevo la posibilidad que perdamos, como en Estados Unidos, ¿cierto?, el derecho al tema del aborto. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo en la conquista cultural de ese modelo de creernos que somos todos exitosos si somos buenos empresarios, si somos autónomos, competentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí la responsabilidad es absolutamente nuestra. No creo en los gurús, yo creo que es bueno construir, y hay líderes muy importantes, pero la hora, el tiempo llama a la responsabilidad individual de cada uno en el cambio de la sociedad. Aquí no hay luces. Yo no vengo de una escuela marxista porque jamás encontré un libro de Marx en Chile. Lo habían quemado todo. Pinochet era tan tonto que quemó hasta el libro que decía cubismo, pensando que era de Cuba. Todo lo que pareciera Cuba lo quemaba, y el cubismo para él era eso. Nosotros accedimos a la política a partir de la teología de la liberación, algunos, a partir del Che Guevara, con la idea del hombre nuevo, y el primer libro lo encontramos Engels y Marx, siempre me acuerdo, debajo de un hoyo de una casa donde pude acceder y leerlo mientras me arrancaba, mientras estábamos en la fuga. El primero que leí fue ese de materialismo dialéctico que no entendí nada, ¿no? Tuve que hacer largos años de universidad para poder entenderlo, pero había y teníamos acceso. La maravilla de venir a una feria del libro y ver que hay filas, niños, familia, comprando, es un lujo porque hay países donde eso ya es imposible. En Francia, lo siento mucho, es imposible comprar libros a 25 a 30 euros y en muchos casos hay que, para los jóvenes, o como o me compro un libro. Ese lujo que tienen ustedes, eso que dijo Juan Carlos, que ustedes son la lumbrera de lo nuevo que puede venir, exige extremadamente disciplina, confianza en ustedes y autoliderazgo. Eso es fundamental. Yo lo que he visto en todo este país que lo hemos recorrido ha sido la gana de querer, de participar y de ayudar en la cuarta transformación. Los líderes que se les van, los van a llorar, pero ellos ya han hecho su rol de formar generaciones y generaciones, y es ustedes ahora lo que les toca. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo en Francia, es una fuerza liderada por Jean-Luc Mélenchon, que es un gran latino también, latinoamericano, pero esto se va a transformar
por la radicalidad, por la gravedad de la situación, es posible que perdamos y que se instale en Francia una extrema derecha muy brutal. Esperamos, y aquí tienen y tenemos una responsabilidad colectiva, ustedes tienen que ayudarnos para que eso no suceda. ¿Y cómo nos pueden ayudar? En reforzar la cuarta transformación, porque nosotros deseamos y pedimos la sexta república. Macron gobierna y ha gobernado solamente bajo 14 imposiciones del decreto del 49.3, que es un decreto que tiene un arma, que tiene la Constitución para cerrar el debate parlamentario y hacer pasar cualquier ley que haya sido posible. Por eso no ganaron con la judicialización, por eso no han aprobado desde que llegó Macron ningún presupuesto, porque no tienen la mayoría y lo que hacen es poder ir a gobernar con la extrema derecha, buscar los votos como no los tienen, porque nosotros somos la fuerza más importante de oposición. ¿Saben lo que hacen? Decretan el 49.3 y se acabó, cada uno para su casa. No han despojado de lo que era democracia, no han despojado de lo que es representatividad, no han desinteresado de lo político. Frente a eso, ¿qué queda? Esos aparecimientos, esos fenómenos Milei. En España, si no hubiera sido por la lucha intensa que hizo Podemos, Sumar, el PSOE, eso cae en las manos de un PP con un Vox. ¿Se imaginan ustedes España en la extrema derecha? Juan Carlos, no sé qué opinas tú de eso, yo creo que no, con la experiencia que tenemos, la Revolución Francesa y lo que tú hablabas de tu aporte acá en América Latina, pero me da la impresión de que no podemos desentendernos de nuestras propias responsabilidades. Es muy bonito el discurso de izquierdas, de derecha, etcétera, pero aquí está el cambio y aquí tenemos que trabajar. Y la idea de asumir cada uno y de luchar contra la estupidez, contra la ignorancia, que es un proyecto político, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Voilà. Miren, siempre me gusta recordar una frase de Ortega y Gasset que decía: lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y esta mañana leí una encuesta en guarderías españolas donde han demostrado que los niños están teniendo retraso por culpa... Están teniendo retraso en la capacidad lectora y de hablar, de hablar. Están teniendo retraso en la relación con sus compañeros. Están teniendo problemas para comer si no tienen la tablet. Y no olviden ustedes que los líderes de Facebook, de Internet, de Apple, prohíben a sus hijos tener tabletas y prohíben a sus hijos trabajar con los celulares y con... Es decir, que seamos también conscientes de que estamos metidos en un marco donde no somos conscientes hasta que nos sacan del agua de que nos han pescado. Hay una cosa que quiero compartir con ustedes, que es complicada, pero que si no nos damos cuenta, no sabemos qué demonios nos está pasando. Y lo ha planteado Cristian, y tiene que ver con que venimos de una derrota. Venimos de que en los años 70 y 80 la derecha nos derrota, nos gana. En el 73 es el golpe contra Salvador Allende y la Unidad Popular. Y llaman a los Chicago Boys, llaman a los economistas chilenos que estaban estudiando con Milton Friedman, que es el discípulo de Friedrich Hayek. ¿A quién le dan el premio Nobel de Economía en el año 74? A Hayek. Premio Nobel de Economía que no existe, que Alfred Nobel nunca dotó el Premio Nobel de Economía, es un invento del año 68 del Banco Central de Suecia para frenar a los políticos de izquierda suecos.
Y se inventan un premio que le llaman, en realidad se llama premio que otorga el Banco Central de Suecia en honor a Alfred Nobel. Y al final lo traducen en premio Nobel y sirve para que cualquier barbaridad que defienden viene sancionada y bendecida por un premio Nobel. Decíamos, cuando estábamos en las calles el 15M, nos mean y dicen que llueve. Y siempre que hay una barbaridad, resulta que, claro, como hay un premio Nobel de Economía que sabe mucho más que tú, te lo tienes que comer. Abran las fronteras, que van a aumentar las exportaciones. Te mean y dicen que llueve. Bajen los salarios a los trabajadores, que va a haber más empleo. Te mean y dicen que llueve. Bajen los impuestos a los ricos, que habrá más recaudación. Te mean y dicen que llueve. Todas esas mentiras venían sancionadas por sesudos economistas con corbata. Y cuando nosotros decíamos esto, nosotros hacíamos ideología. Ellos no. Ellos hacen ciencia y nosotros hacemos ideología. Venimos de una derrota. Y si se dan cuenta, la victoria de Andrés Manuel, la victoria de Podemos, la victoria de Melenchón, son nuevas izquierdas que han roto con los marcos tradicionales de la izquierda. Y por eso se han vuelto a hacer atractivas. Porque si hubiéramos aplicado los marcos teóricos de la izquierda, no hubiéramos podido hacer nada. Me gustaba mucho una pintada, un grafiti que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Porque si hubiéramos sabido que era imposible hacer una transformación con los indígenas, con los negros, con los pobres, con los sin techo, nunca lo hubiéramos hecho. Porque en la teoría marxista, esa de los loros marxistas, te dice que tenía que ser con la clase obrera. Es muy importante entender, amigas y amigos, que hay un marco que nos han ganado. Piensen en una universidad en Argentina, un joven que defienda a Milei y un joven peronista. ¿Quién gana el debate? Pues el debate casi seguro que lo gana el joven que apoya a Milei, porque es más avanzado, porque es más arrojado, porque es más arrogante, porque dice que van a construir un nuevo país sobre las cenizas de lo existente. Es mucho más políticamente incorrecto. Y la izquierda, o volvemos a ser sexys o no vamos a ningún lado. López Obrador es sexy. Claro, López Obrador, aunque ustedes no lo sepan, baila reggaetón. Claro, hay una izquierda que es una izquierda que parecen los pitufos gruñones. Siempre enfadados, siempre... Hay un marco, les decía, que ha construido la derecha, y esto apréndanselo, porque no es tan complicado, pero es el marco que establece la diferencia. Y es, una vez más, para que vean la importancia de las ideas, es un señor, Friedrich Hayek, ese señor, él, es el que establece los principios sobre los cuales se sostiene hoy Milei, Abascal, Verástegui, todos. Y miren dónde está la diferencia. Lo sabemos intuitivamente, pero tenemos que saberlo en términos teóricos para poder defender nuestros argumentos. Friedrich Hayek dice una frase que después la va a recuperar Margaret Thatcher. Dice Friedrich Hayek, la sociedad no existe. Y por tanto, si no existe la sociedad, no puedes intervenir desde fuera en nada que interrumpa el flujo natural de la sociedad. ¿Dónde funciona la sociedad naturalmente? En el mercado. Y la sociedad nos encontramos tomando decisiones individuales en el mercado. Y por tanto, por ejemplo, la justicia social, dice Hayek, no existe. Y nada comunitario existe. Porque en el momento en que tú haces agregados, estás rompiendo el funcionamiento del mercado. ¿Esto es verdad? No, esto es una mandanga, esto es una mentira, es un choro mareador. Pero lo sostiene un economista y lo convierten en algo repetido en las universidades, en las revistas, en la academia. Claro, frente a eso la izquierda, ¿qué dice? Le dice, pues claro que existe la sociedad, claro que existen derechos colectivos, claro que existe la justicia social. Yo recuerdo un debate
con un neoliberal importante en España y ya se enfada y dice, es que yo no tengo por qué hacerme cargo de tus genes defectuosos. Ese era bajito y yo le miraba y decía, pues anda que tú, ¿no? Pero en su lógica, hay algo muy diferente de cómo construye la izquierda sus marcos. Nosotros construimos los marcos entendiendo que cualquier ser humano es un sujeto de dignidad porque todos somos irreemplazables. Hay un principio básico de la izquierda: cualquier ser humano, el más rico o el más pobre, es igual en dignidad. Y por tanto, si alguien tiene dificultades, es una construcción social que deje de tenerlas. Mientras que en la derecha dice, no, desde el marco este de Hayek no existen pobres, existen perdedores. Y por tanto, en su lógica, cuando tú quieres intervenir, dicen, no, usted no puede, no me cobre impuestos, porque cobrarme impuestos es robar, dicen. Y tú le dices una cosa que planteaba Marx, mira, es que la riqueza es social. Es que para que tú te comas esta noche ese pescado, alguien lo ha tenido que pescar, lo ha tenido que traer a Ciudad de México, lo ha tenido que cocinar, limpiar, barrer. Es decir, la riqueza es social, pero luego se reparte muy desigualmente. Nos damos cuenta cuando hay una huelga de basuras, que no podemos vivir en la ciudad. Entonces es muy importante que entiendan ustedes que toda la construcción de la extrema derecha es una construcción muy individualista. Y tenemos que entender algo, por favor, presten atención a esto. En el año 73 dan el golpe contra Salvador Allende, que es un golpe muy, muy inteligente. Porque es que para la derecha era muy fácil pelear contra la Unión Soviética porque no había libertades, no había partidos, no había elecciones. En cambio, ¿cómo justificaban acabar con un señor que era Allende? Un señor con su traje, con su chaleco, un doctor serio. Ese era el peligroso porque sus ideas se transmitían, se contagiaban y por eso tenían que acabar con Chile, porque era una manera de hacer un socialismo democrático. En el 73 el golpe, en el 78 nombran a un papa reaccionario que se encarga de romper todo lo que había construido el Concilio Vaticano II en los años 60, la teología de la liberación. Y en su lugar, Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, resulta que Juan Pablo II se carga la teología de la liberación y pone en su lugar al pederasta del padre Maciel y a los negociantes del Opus Dei. Y se sacan de las diócesis más progresistas a los obispos de izquierdas, a los obispos progresistas, a los obispos de la Iglesia de los pobres. Eso es Juan Pablo II, un papa anticomunista. Y en el 79 gana Margaret Thatcher. Y en el 81 Ronald Reagan, que es un tipo financiado desde los años 60 por la derecha económica norteamericana. Y en el 82 Helmut Kohl en Alemania, Felipe González en España y aquí Miguel de la Madrid, que es el giro neoliberal del PRI. Fíjense, desde el año 73. Les decía antes que toda acción genera una reacción. La derecha norteamericana se asusta con los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Y hay un tipo, Olin, que era el dueño de muchas empresas, entre ellas la Winchester, que cuando los negros entran en la Universidad de Los Ángeles dicen, hasta aquí hemos llegado. Y empiezan a financiar, a través de tanques de pensamiento, empiezan a financiar a profesores, a Ronald Reagan, a revistas, traducciones, seminarios, para ir sembrando estas ideas de que la sociedad no existe, de que lo público es peor que lo privado, de que lo que puede hacer el individuo no lo tiene que hacer el colectivo, de que la justicia social es comunismo, de que el Estado social es comunismo. Y ahí empiezan, fíjense ustedes, con estas políticas, empiezan desde hace 50 años, empiezan a justificar el desmantelamiento de los estados sociales. Tenemos que saber qué es el neoliberalismo, es una palabra que en todas las mañaneras el presidente la utiliza varias veces. Y si no sabemos qué es el modelo neoliberal, no entendemos. Y es muy sencillo.
El modelo neoliberal, que es el que va a proponer Hayek y Friedman, es un modelo que tiene 5 o 6 reglas. Y las entienden perfectamente porque son contra las que está luchando la 4T. La primera, tratados de libre comercio. Hay que abrir las fronteras. Una de las cosas que plantea el presidente López Obrador es, no, las fronteras son donde se establece la membrana de la soberanía de México. ¿Y qué decían Hayek? Lo que no puedas conseguir en el marco nacional, imponlo desde el marco internacional para que no haya más remedio. Dice, no, es que me lo manda el Fondo Monetario Internacional, no, es que me lo manda la OMC. Y por tanto los tratados de libre comercio son esta lógica neoliberal de que no existe la sociedad, existe el mercado, y el mercado tiene que ser global. Una de las luchas, que esto no se sabe, y esto hay que saberlo, amigas y amigos, una de las principales luchas de los modelos neoliberales era la Organización Mundial del Comercio, donde echan el resto. ¿Saben por qué? Porque los países del mundo estaban diciendo que la organización de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, se tenía que hacer como la ONU, un país, un voto. Y Hayek y compañía dicen, si logran eso estamos perdidos. Porque eso es un principio democrático que no se puede aplicar porque la democracia es contraria al mercado. Y te va a decir Hayek, tiene que funcionar en la Organización Mundial del Comercio en virtud de la riqueza de los países. Y ganan. Y en la Organización Mundial del Comercio hay cuotas, igual que en el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién tiene capacidad de veto en el Fondo Monetario Internacional? Estados Unidos, porque tiene el 16% del capital del Fondo Monetario Internacional. Es decir, sin darnos cuenta, estos tipos, cuando plantean lo de los tratados de libre comercio, lo que están planteando es que los países perdamos la soberanía. Segundo elemento, privatizar todos los bienes públicos, como decía Cristian, porque los bienes públicos están haciendo una competencia desleal con la empresa privada. ¿Qué es eso de universidades privadas, de hospitales privados, de colegios públicos, universidades públicas, transporte público? No, lo tiene que hacer el mercado. Y ustedes lo han sufrido. Te privatizan los bienes y te joden porque no puedes ni siquiera ir al mercado a comprarlos porque no te llega. Otro de los elementos que está intentando revertir la 4T, renacionalizar asuntos, refinerías, trenes. Tercer elemento del modelo neoliberal, desregular la economía nacional. Es decir, desregular los bancos, a pesar que decías, bien. Desregular los bancos, desregular el sistema financiero. Y al tiempo que se desregulaba en lo nacional para que tuvieran toda la libertad los empresarios, claro, el león no quiere reglas. El león no quiere reglas. Y al tiempo regulaban en el marco internacional. Quinto elemento, que ustedes también han conocido, vaciamiento fiscal de la capacidad del Estado. No se pagan impuestos. Y si no se pagan impuestos, ¿cómo pagamos esto, que es para el pueblo? Si no se pagan impuestos, ¿cómo funcionan los hospitales, la educación, el transporte? Y por tanto, uno de los principios neoliberales que insistían todos, pagar impuestos es robarme. Quinto, sexto, mercantilizar todo. La gente joven, ¿cómo no van a tener los jóvenes como el tercer problema más importante? Pero el primero en cuestión de salud es los problemas mentales. La gente joven está deprimida porque se han chupado 2 crisis, porque no ven futuro, porque ven que el planeta se va a la miércoles. Y entonces, fíjense, los jóvenes han conocido un mundo radicalmente mercantilizado. Todo es una mercancía: estudiar, vestir, habitar, el sexo, el deporte. Todo es una maldita mercancía. Y funciona con la lógica del sentido común neoliberal de que tienes que pensar en ti mismo, porque te han construido durante 50 años el mensaje de que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico porque así es la vida. Y cuando de repente le dices que no es así, te miran como diciendo, ¿qué estás diciendo, comunista? Lo decía Alder Cámara, decía, qué curioso que si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. El último elemento del modelo neoliberal son las guaridas fiscales, que ellos, como nos han robado el diccionario, lo llaman paraísos fiscales.
El modelo neoliberal funciona desde los años 70. Hay un libro del año 75, lo conté la última vez que estuve aquí, escrito como en los chistes por un japonés, un francés y un norteamericano. Ese libro se llama La crisis de la democracia y es un encargo de la Trilateral, que es el primer gobierno de la globalización en la sombra. En ese libro dicen textualmente que no hay una crisis de legitimidad del capitalismo por la guerra del Yom Kippur del 73 que subió los precios del petróleo y que de repente la gente miraba a los gobiernos capitalistas como ilegítimos. Y vienen estos tipos y dicen, no, no son ilegítimos. No es un problema de que los gobiernos sean ilegítimos. Lo que hay es ingobernabilidad porque la gente está ingobernable. No es un problema de los gobiernos ilegítimos, sino de la gente que tiene un exceso de democracia, dice textualmente. ¿Y saben ustedes lo que dicen en ese libro? Que tienen que los partidos políticos pasarse a ser financiados privadamente. Que no tienen que ser los militantes los que financien a los partidos, porque todos los militantes influyen en la ideología de los partidos. Año 75. Que hay que convertir los parlamentos en órganos técnicos y no en órganos ideológicos. Dicen que hay que vaciar las universidades y que la gente tiene que ir a estudiar formación profesional porque las universidades se hacen rojos. Y dicen en ese texto del año 75 que es la última vez que dos periodistas se cargan al presidente de los Estados Unidos como en el Watergate. Y que es la última vez que los informativos dan noticia de los soldados que vienen muertos de Vietnam y hacen que pierda Estados Unidos la guerra. Y dicen hay que controlar los medios de comunicación. Año 75, amigas y amigos. Llevan 40 años controlando el modelo, el marco. Y entonces, lo más importante, tomen nota de esto. 40 años desmantelando lo público. 40 años diciéndonos, sálvese quien pueda. Diciéndonos solamente hay una balsa y en la balsa se van a subir los más fuertes. Y el que pierda es culpa suya. Porque aquí no hay pobres, hay perdedores, hay losers. Y aquí lo colectivo no funciona, eso es comunismo. ¿Queréis estar como Venezuela? ¿Queréis estar...? Entonces, cualquier intervención de lo público dicen que no. Y fíjense que esto es lo más importante que les he contado hoy. Han desmantelado todo lo social, en términos de sentido común. Y de repente viene la crisis de 2008. Y la gente dice, oye, pero los neoliberales no ibais a solventar toda esta mierda. ¿Y saben qué hacen los neoliberales? Ante la crisis de 2008, dicen, cuidado que la gente se nos va a hacer roja, vamos a lanzar un mensaje mucho más radical. Y es a partir de ahí cuando viene la extrema derecha como el plan B del capitalismo en crisis, amigas y amigos. De repente hay una crisis y no tenemos herramientas colectivas, no las hay. Porque es más atractivo el niño que siga Milei que el niño que plantea. La defensa del peronismo porque llevan 50 años con ese mensaje del individualismo. Y entonces vienen los Trump y dicen, tienes derecho a robar. Tienes derecho a agarrar a una mujer por los genitales, tienes derecho, yo mato a alguien en la Quinta Avenida y nadie me dice nada. Y vienen todos estos neoliberales a autorizar a la gente a que sigan intentando salvarse por sí mismos. Ahí es el auge de la extrema derecha, y cuidado, eso funciona cuando la izquierda no hace su tarea, cuando la izquierda fracasa en su tarea. Por tanto, yo odio los profetas del Apocalipsis, los odio. No, porque parece que no hay salida y no es verdad. Y les planteo, como planteo ya siempre, que tenemos 4 grandes tareas. De las 4 cavidades del corazón, el primer ventrículo, la aurícula, tenemos que dedicarla a las instituciones. No podemos cometer el error que cometió durante mucho tiempo la izquierda de renunciar a la lucha política, de llegar a las instituciones. No. Tenemos que ser presidentes del gobierno, de los estados, presidentes municipales, porque es lo que siempre ellos han tenido miedo de que hagamos. Nos han querido decir, no, dedicaros a protestar en la calle. No. Y para eso necesitamos partidos. La segunda cavidad del corazón tiene que ser para las calles. Es en las calles donde el miedo cambia de bando. López Obrador no puede cambiar las cosas si no está el pueblo en la calle empujando, porque es el pueblo empujando en la calle el que hace ver a las élites que hay un pueblo que si no se hacen las cosas se va a enfadar.
No lo ven en el Parlamento, lo ven en la calle. Por eso necesitamos el partido y el movimiento. Si Morena se convierte solamente en un aparato electoral, está muerto. Tiene que ser un partido movimiento y estar en las calles, con el pueblo, escuchando. ¿Saben por qué crece el evangelismo? Porque nos hemos ido nosotros de los lugares donde antes estábamos. Antes el pueblo estaba con el pueblo y los partidos políticos estaban con el pueblo. Ahora no estamos. Están los evangelistas y por eso tienen fuerza. Nosotros que estamos discutiendo. Y hay gente que va a mujeres a ver a sectores populares y le hablan de Judith Butler. No me jodas. Cuando tienen que hablarle de las dificultades que tiene una mujer para ir al ginecólogo porque su marido no le deja. Y le vas a hablar de la teoría queer. No me jodas. O sea, tenemos que volver a recuperar la calle y un sentido de realidad popular. Por tanto, una cavidad para las instituciones y otra cavidad para las calles. El tercer espacio nos tiene que convertir en militantes del relato. Porque ya no vale solamente el descontento, estamos en el desconcierto, los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Nos lanzan mensajes desde los medios de comunicación para confundirnos, forma parte del discurso neoliberal, confundirnos. Está absolutamente demostrado, lo hacen como estrategia. Y por tanto tenemos que militar en el relato, tenemos que estudiar. Por eso es fascinante aquí que la gente lea, compra libros, discuta. Porque de repente te blindas. Tú puedes estar 2 malditas horas o 6 malditas horas haciendo así, scroll en una pantalla, y no te cambia la vida. En cambio, en esas 6 horas te lees un libro y te cambia la vida. Por eso no quieren que leamos, quieren que estemos entretenidos. Por tanto, tenemos que dedicar la tercera cavidad a militar en el relato, a estudiar, a debatir. Y la cuarta cavidad, y esto es muy importante, no crean que es gratuito, la cuarta cavidad la tenemos que reservar para la alegría. La tenemos que reservar para ser atractivos, para que, como decía Emma Goldman, la revolución la hagamos bailando. Cada vez que López Obrador se ríe de la oposición, está ganando esperanza. Si estuviera todo el día enfadado, no ganaría. Por eso tenemos que militar también en la alegría. Y al final, con un compromiso de partido en las instituciones, con un compromiso en las calles, siendo pueblo consciente, militando en el relato y militando en la alegría, se nos llena la cabeza, de eso que decía Gramsci de la voluntad, se nos llena la cabeza de conciencia. Y decía mi amigo Bertolt Brecht que solo los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Así que adelante, que sí se puede. Disculpen, pero es que hay cuestiones contractuales con los trabajadores del foro que no podemos extendernos demasiado. Pero es una invitación a seguir conversando, a seguirnos organizando. Evidentemente esta conversación tiene que seguir todo el tiempo. Aprovechen que están aquí los compañeros para seguir esta conversación. No podemos tener preguntas porque si así fue la ponencia, ¿cómo será la respuesta? Entonces, pero compañeros, Juan Carlos y Cristian están aquí. Un cierre de 5 minutos. Cristian, porque solo habló una vez. Sobre la importancia de escuchar. No es cierto. Y uno tiene que aprender mucho a escuchar. Y cuando no tiene nada más interesante que decir, que el otro no tiene por qué hablar por hablar, ¿cierto? Eso también uno lo aprende. Y yo aprendo mucho con mi amigo Juan Carlos, que hacemos bastantes maldades juntos, y lo de la alegría puedo confirmar que es bastante subversivo en ese lado también, porque lo pasamos muy bien luchando. Eso es importante decirlo. Y hay una fraternidad, y hay un reconocerse en el otro. Hay un saber de que si vamos a las calles es porque nos reconocemos, porque somos uno. Y estaba pensando, 2 o 3 cositas le voy a dejar como historia.
Todo estudiante mexicano que llega a Francia tiene que pagar una cuota altísima, que no es la misma cuota del estudiante francés, la paga simplemente porque es extranjero. Sea mexicano, sea africano, sea maliano, sea de Senegal. Cuando López Obrador llama a una conferencia de 10 países para discutir juntos políticas humanitarias sobre la migración, nosotros tenemos el modelo del barco que trata de aumentar la velocidad para que estas barcas se caigan y así lleguen lo menos posible a Lampedusa, con la extrema derecha que está en Italia. ¿Se dan cuenta cómo vamos construyendo modelos diferentes? Cómo hay alternativas posibles y diferentes. Mientras está el odio basado y el problema en el extranjero en Europa, AMLO convoca a una conferencia para decir qué podemos hacer todos juntos, cómo ayudarnos entre todos, porque nos reconocemos todos. Y aquí creo que son las cosas concretas. Cuando tú hablabas sobre esto de no reconocernos pueblo, lo primero que han hecho estos bandidos ha sido tratar de identificarnos, despojarnos de nuestra historia para construir esta historia del exitoso mercado, por lo tanto, jamás reconocernos en nuestro origen y en nuestro objetivo fundamental, que es la lucha de todos los oprimidos contra los que hoy día tienen ese modelito que tanto sufrimiento hace. El pobre pasó a ser lo peor. El que no aparece y siendo hombre de influencia, aparece ser lo peor. Y eso de no querernos entre nosotros, de odiarnos entre nosotros, no puede construir ninguna alternativa política viable, porque eso es puro fascismo, porque eso es lo que ellos están construyendo. Cuando a los niños chicos les piden en Francia dibujar un pescado, ellos hacen un cuadrado que es blanco, porque solo conocen el pescado congelado. Y el pescado congelado que tú compras en un supermercado es un cuadrado blanco. Cuando tú muestras que existen pollos, que existen gallinas, lo hacen museo, lo hacen historia. Cuando yo hablo de que no podemos seguir aceptando ni los soyas transgénicos, ni los antibióticos adentro de la carne, ni despojarnos sabiamente de la capacidad de saciarse, estamos peleando contra ellos, porque a nosotros nos quieren muertos, porque a nosotros nos quieren que los cánceres se reproducen para que sigamos hasta el final siendo objetos de mercado. Cuando uno dice profundamente ecológico, cuando uno se dice profundamente a veces vegetariano, es una opción política. Cuando uno dice que aquí somos el sistema vegetal, el sistema animal y lo humano, donde tenemos que convivir los tres, estamos rompiendo con esta vieja idea que nosotros éramos dueños de todo, del reino, del mundo, y que podíamos hacer lo que queríamos. Fíjense cómo el cambio de cassette, el cambio de chip, el cambio de chip de esto, tiene que ayudarnos a construir otra cosa. Yo creo que estoy feliz, siempre estoy feliz de México, y agradecerle el cariño, agradecerle lo que ustedes nos enseñan y ayúdennos a terminar con esta pesadilla que en Europa está muy fuerte. Banda de fascistas, tenemos que ganarle y le vamos a ganar juntos.